Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de sanidad, de salud porcina y humana para conocer más sobre la triquinosis, una zoonosis que afecta a ambas especies. La triquinosis es una enfermedad causada por un parásito que afecta principalmente a los cerdos, como también a la fauna silvestre. Debido a que puede contagiarse al hombre, se la considera como una zoonosis, asociada principalmente al consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida, de animales de caza, principalmente jabalíes, o de chacinados, embutidos o salazones, de origen desconocido o sin el control sanitario adecuado. La triquinosis, ante todo, es un parásito, es una enfermedad zoonótica. Zoonosis quiere decir que se transmite de los animales al hombre. Es una enfermedad que está muy presente en la Argentina, por lo que se llama endémica, quiere decir que está instalada ya en el terreno, y es muy frecuente en el país, y se da sobre todo en la población rural, en las épocas invernales, donde se acostumbra a la producción de chacinados, de carneadas caseras, aunque puede surgir también de la industria, pero generalmente son de carneadas caseras, que se produce a través del consumo generalmente de chacinados, aunque puede ser de una carne mal cocida, parasitada con el parásito triquinela, y que obviamente no pasó por una inspección veterinaria. O sea, acá el quid de la cuestión es que siempre van a ser carnes que no pasaron por inspección veterinaria, que no pasaron por un diagnóstico de triquinela. Ese es el fundamento principal. Dado que no existen vacunas ni tratamientos para realizar en el animal vivo, las medidas de prevención consisten principalmente en el manejo e higiene durante el ciclo productivo, la realización de controles en la faena y al momento de la preparación de alimentos previa al consumo. La triquinosis es producida por un parásito conocido como Trichinella spiralis, el cual no da sintomatología en el cerdo ni altera las características de la carne. La medida principal sería, la ideal, es que el cerdo venga de un frigorífico donde se pasa por una inspección veterinaria y, entre otras cosas, se inspeccionan, además de otros patógenos, se realiza el diagnóstico de digestión artificial para ver si tiene triquina. Si no viene de un frigorífico, lo que se le aconseja al productor es que saque una muestra de la entraña, del diafragma, que la lleve a un veterinario, a un laboratorio veterinario, y para que le haga el diagnóstico de triquina. Entonces, si tiene el parásito, se diagnostica oportunamente y ese animal no va a consumo, se destruye y se evita que la persona se enferme. El diagnóstico en vivo de la enfermedad por técnicas serológicas no se aplica a nivel masivo en establecimientos de cría o engorde. El reconocimiento de la enfermedad suele darse en base al diagnóstico post-mortem, lo que representa una pérdida económica para los productores. Para un pequeño productor, vos pensás que estuvo alimentando ese animal hasta llegar a 100, 120, 150. Generalmente lo que hace el pequeño productor para utilizar para carneada, para producir chacinados, son padrillos o madres. O sea, son animales de 150, 200, 250 kilos. O sea que estuvo alimentando ese animal durante años y por ahí cuando lo lleva a faena le diagnostican triquina y pierde todo eso. O sea, perdió todo ese tiempo y perdió todos esos kilos de carne. O sea que la pérdida es muchísima. Y encima se interdicta el establecimiento, todos los animales compañeros pasan a ser sospechosos, y el procedimiento oficial es que todos los animales que están ahí, al ser sospechosos, tienen que ir en un tiempo perentorio, tienen que ir a faena. Entonces cabe la posibilidad que aparezcan otros cerdos y que pierdan más animales. Entonces, obviamente hay serias pérdidas económicas. Las medidas de higiene y bioseguridad son un aspecto esencial de las estrategias para evitar la propagación de enfermedades en granjas porcinas.
Implementar protocolos eficaces de limpieza y desinfección contribuye a la reducción de la presión de infección en las instalaciones porcinas. La triquinosis es una enfermedad muy exagerada de la mala producción. O sea, esto es una cosa, digamos, es un extremo. Una producción medianamente bien hecha, o sea, por más que no tenga las condiciones perfectas, que no tenga acero inoxidable, que no tenga piso de plástico, que no esté todo adentro, digamos, se puede hacer perfectamente bien, hasta con descarte de otras industrias y no tener ningún problema. El tema es cuando hay desperdicios, hay mugre, hay roedores, hay presencia de animales muertos, que son los factores predisponentes a que se mantenga la enfermedad. Pero si vos un establecimiento, o sea, con instalaciones, ponele con palets, pero que esté limpio y que no haya animales muertos, que no haya mugre, que no haya roedores, perfectamente no va a tener ningún problema, siempre y cuando no esté en un nicho ecológico que ya haya triquina, que no sea endémico de triquina, que muchas veces pasa eso, el establecimiento está bien, pero está rodeado de establecimientos con triquina. O sea, lo que tiene que tener cuidado el productor, dónde se instala. Si él hace las cosas bien, pero el de al lado tiene mugre, o sea, el foco de triquina, el alambre no lo separa. O sea, va a tener el mismo problema. La bioseguridad es primero higiene, limpieza. Hay muchas veces que simplemente dices, lávate las manos. Pongamos el caso de salud humana. ¿Qué nos ha traído simplemente el programa Higiene de Manos? Que es tan sencillo como lávate las manos, que se la laven los doctores, que se la laven las enfermeras, que nos las lavemos nosotros, solo eso. ¿Qué impacto ha tenido en la reducción en los hospitales de infecciones? Casi un 50%. Pues es lo mismo en los animales, higiene de manos, una higiene básica. Límpiate las botas, no puedes ir con las mismas botas a distintas naves, no puedes salir y luego volver y tener la misma ropa y las mismas botas. Higiene y limpia la granja. ¿Tú tu casa la tendrías así? Yo hay muchas veces que lo digo, ¿tú tu casa la tendrías así de sucia? Pues a los animales tampoco les gusta vivir en una casa sucia. Limpia la granja, tenla limpia y desinfectada. A veces es tan básico como eso. Y una vez que hayas hecho eso, que es lo mínimo de manejo, lo mínimo, ahora empieza a prevenir. Pero primero actúa. Limpia tu casa, tenla limpia como los chorros del oro, decimos nosotros, y luego empieza a prevenir que entre esa suciedad, que se te vuelva a contaminar. Un ama de casa entiende de bioseguridad muchísimo, muchísimo. Sabe cómo hacerlo, sabe cómo tener limpio su hogar, sabe cómo impedir que se le manche. Y cuando llegan los niños le dice ahora mismo a quitarte los zapatos y a lavarte las manos. Bien, son expertas en bioseguridad las madres y amas de casa. Así las condiciones edilicias no sean las de excelencia, pero sí que el animal no salga, o sea, por más que esté limpio, pero si el animal tiene accesibilidad a salir, y no sé, suponte hay un basurero cercano, o sea, tiene la probabilidad de comer cualquier cosa, cualquier desperdicio. O sea, siempre, o sea, el animal se va a contagiar, eso es lo que tiene que saber el productor, se va a contagiar por el consumo de carne. O sea, de carne que le da desperdicio de la carnicería, desperdicio de su faena, o carnes de un cadáver, que se murió un cerdo en su establecimiento, restos de faena clandestina, restos de roedores, restos de un peludo, restos de lo que sea. O sea, muchas veces nosotros cuando hacemos el estudio epidemiológico, no siempre es el roedor el culpable, viste que siempre se le pone al roedor en primera plana, pero muchas veces lo que pasa es que se muere un cerdo, no se retira, o sea, son condiciones paupérrimas, imagínate una cosa deplorable. Se muere el cerdo, no se retira el animal, no tienen comida, no tienen proteína, entonces el cerdo, si bien no es caníbal, tiende al canibalismo, y se come ese cerdo, y si ese cerdo tiene triquina, se reinicia la enfermedad. Ahora
Ahora que sabemos cómo prevenir la triquinosis partiendo de bases sólidas en bioseguridad más allá de la escala productiva, les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en el próximo bloque les vamos a contar cómo se puede diagnosticar las enfermedades en los animales. La neurología es una de las ramas de la veterinaria que ha registrado grandes avances y en el siguiente informe especialistas nos cuentan cómo se ha mejorado en el tratamiento de pequeños animales. La clínica médica veterinaria como especialidad es una de las disciplinas que ha evolucionado de manera notable, junto con la adopción y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, técnicas complementarias y especialidades. La neurología, una de las ramas de la medicina veterinaria que ha registrado importantes avances en el campo del conocimiento, se dedica al estudio de las patologías que afectan a los sistemas nervioso central y periférico. La neurología en veterinaria lo que trata fundamentalmente es de cualquier patología que afecta al sistema nervioso, ya sea el nervioso periférico, los nervios y la unión entre el nervio y el músculo, o las patologías del sistema nervioso central, que son las patologías del cerebro y de la médula espinal, que en términos generales son esencialmente las mismas que afectan a los humanos. Tenemos patología inflamatoria, patología tumoral, patología discal en el caso de patología de médula espinal y una gran variedad de enfermedades. Yo siempre digo que los libros de neurología son muy gordos, porque hay muchas patologías muy frecuentes y luego hay muchas otras patologías mucho menos frecuentes. Esencialmente, el sistema nervioso es un órgano que está integrado en todo el sistema, entonces cualquier patología que afecte de manera sistémica, de manera secundaria, puede afectar al sistema nervioso, y cualquier patología que asiente en el sistema nervioso, de manera secundaria puede dar lugar a síntomas sistémicos, particularmente en enfermedades del sistema nervioso que afecten a estructuras que tienen una función endocrina, como por ejemplo la hipófisis. Los más clásicos y los más frecuentes son las convulsiones en patología cerebral. La convulsión es el síntoma por excelencia de una disfunción del córtex cerebral, y ahí tenemos enfermedades inflamatorias como las meningoencefalitis de origen desconocido autoinmune que afectan a un montón de perros, las epilepsias de origen genético y los tumores cerebrales. Tumores cerebrales que además en el caso de los perros son muy parecidos tanto molecularmente como su comportamiento biológico a los que tenemos los humanos. Los gliomas de alto grado son muy parecidos en determinadas razas de perros a los que tienen en humanos. Y dentro de la patología medular y sus síntomas asociados, lo que vemos fundamentalmente son debilidad o parálisis de los miembros pélvicos o de las cuatro extremidades producido por patología discal. Hernias discales que son un poco diferentes a las habituales en medicina humana, porque normalmente en los perros tienen un componente mucho más agudo, mucho más extrusivo y producen un daño medular muy rápido, y de ahí se desembocan síntomas neurológicos mucho más agudos que lo que solemos encontrar en personas. Los trastornos de la columna vertebral y la médula en los perros son algunas de las patologías más frecuentes y que incluyen los defectos congénitos, las enfermedades degenerativas, inflamatorias e infecciosas, los tumores, las enfermedades nutricionales, las lesiones y los traumatismos, los trastornos tóxicos y las enfermedades vasculares. La patología vertebrodiscal es mucho más frecuente en determinadas razas porque sufren un proceso degenerativo del disco intervertebral muy particular que lo llamamos condrodistrofia, y son por ejemplo los bulldog franceses, los bulldog ingleses, los carlinos o los teckels. Y la patología discal crónica o protrusiva es mucho más típica de animales de talla grande y mayores o seniles, pues pastores alemanes, labradores, golden retriever. Estos son los que más sufren ese otro tipo de patología, que es algo más crónica. Cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso va a condicionar la calidad de vida de los pacientes, ya sea por una digamos, disminución de su autonomía, de sus capacidades funcionales o de la continencia, pero sobre todo también por la persistencia o la aparición de dolor de carácter crónico. Mucha patología discal se asocia a dolor crónico que muchas veces es poco reconocible por parte del propietario. Un veterinario que se dedique a la neurología
tiene que empezar por la base, que es la neuroanatomía. Esos temas que dan en primero de carrera, que todos los alumnos cuando llegan a cuarto y empiezan a aprender algo de patología ya se han olvidado, pues son los que hay que retomar cuando quieres dedicarte a la neurología, porque todo se basa, o la mayor parte de la patología neurológica se basa en una disfunción, en una localización primaria de un problema en el sistema nervioso, y para eso necesitamos conocer neuroanatomía. Acabamos de ver cómo se pueden abordar las afecciones neurológicas a partir de los síntomas. Sin embargo, existen otras enfermedades que resultan asintomáticas y para eso los estudios de laboratorio son una herramienta. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida por su sigla en inglés como PCR, es una técnica que permite replicar entre cientos de miles y millones de veces in vitro, en el transcurrir de unas pocas horas, pequeñas cantidades de ADN. Uno de los aportes fundamentales de esta metodología a la investigación básica en biología molecular consiste precisamente en la rapidez y eficiencia mediante las cuales se realiza una tarea que antes requería largas jornadas. El producto que se obtiene al finalizar la reacción favorece la tarea de los investigadores en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Lo que hace la técnica es desnaturaliza, abre la molécula de ADN o de ARN, que es la molécula, digamos, de la vida, y la multiplica. La multiplica tantas veces que después puede ser leída con un equipo especial, con justamente un lector para PCR. Entonces, lo que aporta esta técnica es una alta sensibilidad, porque los elementos que se utilizan para abrir esa molécula y para multiplicarla son específicos. O sea, uno, si quiere buscar un micoplasma, el primer específico es para micoplasma, entonces todo lo que se multiplique va a ser justamente de micoplasma, entonces no va a multiplicar otro ADN de otra bacteria. Y al multiplicarla tantas veces en los diferentes ciclos, otorga una sensibilidad altísima porque se puede leer aún en bajas cantidades, digamos, o hasta a veces con microorganismos muertos, uno puede llegar a tener un diagnóstico positivo. Nosotros tenemos una serie de proveedores, desde Holanda, algunas técnicas in-house que son desarrolladas en el laboratorio, y también tenemos un convenio con un laboratorio español. A partir de esto tenemos una gama bastante amplia, son cerca de 25 o 27 técnicas diferentes para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades en diferentes especies. Sobre todo en el tema de porcinos, son las que más técnicas tenemos disponibles, y también para el área de bovinos. Ciertas afecciones son difíciles de detectar debido a sus características asintomáticas que hacen que los animales no presenten signos de estar padeciéndolas. Este tipo de enfermedades se presentan como una amenaza latente para la economía de los productores, que en muchos casos las descubren cuando ya es tarde para su tratamiento. La inversión en métodos confiables de diagnóstico de laboratorio es una alternativa para equilibrar los costos y los beneficios. La técnica, si uno lo ve en cuanto al costo unitario, es obviamente más costosa que un cultivo, pero tampoco tanto, cuesta dos veces y medio lo que cuesta un cultivo. Con la ventaja de tener una sensibilidad importante, que a veces con un cultivo nosotros no podemos detectar un agente, y con esta técnica sí. Y después lo que es el retorno económico, por ejemplo, nosotros hacemos unas técnicas combinadas, por ejemplo, para el tema de circovirus, que hacemos combinada la medición de anticuerpos con la medición por PCR. Entonces esto nos permite saber en qué momento la inmunidad va cambiando, ya sea por desafío de campo o por estimulación a través de vacunas, y la respuesta de la carga viral en el animal. Entonces esto nos permite dar un timing mucho más preciso al momento de vacunación, o sea, elegir el momento de vacunación según cómo se mueve la enfermedad en la granja. Si uno elige mucho mejor, con más precisión, el momento de vacunación, la vacuna que uno compre, que ahí está el gasto, la inversión mejor dicho, va a ser mucho mejor utilizada. Entonces va a tener mucho mejor respuesta, con lo cual el beneficio económico viene de la mano.
Nuestro agradecimiento al equipo de Llamas Laboratorio y Servicios por su constante aporte en conocimientos y siempre estar acompañando para mejorar la salud. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Ingresamos al tercer bloque de Saber Rural, en el que les proponemos hablar de agricultura para ver cómo los cultivos de servicio proponen una mejora no solamente productiva, sino que también al ambiente. Los estudios de zonificación agroecológica permiten identificar las potencialidades y restricciones de las distintas unidades territoriales y definir modalidades de uso y aprovechamiento sustentable de los recursos a partir del análisis integrado de distintos atributos. Este método de estudio ha sido adoptado desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN, orientado a integrar a la ganadería con la agricultura para conseguir beneficios de los cultivos. El tema de cultivo de servicios viene tomando auge ya desde los últimos años y los servicios son bastante amplios. Nosotros desde la producción animal y desde el área en que trabajamos, estamos trabajando en sistemas integradas y del uso de esos servicios con animales. Ahora, ese uso y la devolución que hacen esos cultivos de servicios al ambiente, al suelo y a un montón de otros indicadores, nosotros trabajando con los animales lo que estamos viendo es que ese uso tiene que ser controlado, no es un uso indiscriminado, sino que una de las variables que más afectan la devolución que ese cultivo de servicio hace sobre todo al suelo es la altura de pastoreo. Así que sobre eso estamos trabajando, sobre eso llevamos adelante un ensayo donde trabajamos con avena vicia como cultivo de servicio en un marco de la rotación y trabajando a distintas alturas estamos evaluando distintos aspectos de lo que ese cultivo le devuelve al suelo y a su vez de lo que nos estamos llevando con la producción animal. El manejo de cultivos y su monitoreo para evaluar los servicios ecosistémicos para la remediación del ambiente que son capaces de brindar es el foco de un estudio que pretende conseguir indicadores para la producción. Es un punto crítico, es el de los indicadores, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? Algo simple, práctico y sensible a lo que nosotros estamos evaluando. Eso es bastante difícil, pero a su vez tenemos una red de ensayos trabajando en un proyecto de INTA Saudeas con ADEV, donde es muy amplia la región que está trabajando en lo mismo y estamos específicamente abocados a encontrar esos indicadores. ¿Cuáles son básicamente los que trabajamos? En cantidad y calidad de lo que nos llevamos en cuanto a recurso forrajero, eso desde el punto de vista del animal para ver cuánto podemos producir con eso, pero a su vez sobre lo que queda, cuáles son los parámetros del suelo que más nos afecta el uso de ese recurso. Cantidad de raíces, qué pasa con los microorganismos, qué pasa con los nutrientes que se le devuelven al suelo. Básicamente son parámetros de suelo, entonces parámetros del recurso forrajero que nos estamos llevando, lo que consume el animal, y en definitiva eso nos tendría que, lo que estamos buscando es un indicador que nos englobe todo eso y que nos dé información sobre el uso de estos cultivos de cobertura. En principio el cultivo de servicio lo que estaba dando es un servicio al cultivo agrícola, por así decirlo. Básicamente a través del suelo, lo que tiene que ver control de malezas, el cuidado del agua, de la evaporación, todo eso para el cultivo posterior. Pero a su vez lo que vemos es que nosotros le podemos sacar un rédito también con el consumo animal, pero que ese consumo no perjudique el resto de los indicadores. Así que en ese sentido es el que estamos trabajando. El pisoteo es uno de los temas que nosotros trabajamos y la verdad es que todos los parámetros o todas las evaluaciones que hemos hecho no es lo que más está afectando el suelo. Incluso todo lo que las veces que hemos medido nosotros penetración o algún impacto con respecto a lo que es pisoteo, nunca ha sido superior al que ejerce una maquinaria. Siempre el de las maquinarias ha sido peor. Y es más, los que hemos nosotros evaluado nunca superan el valor umbral, digamos, por donde perjudicaría el pasaje de las raíces.
Ahora, eso es con buen manejo. ¿Y qué implica un buen manejo? Yo no puedo dejar los animales si estoy haciendo, si ese pisoteo, por ejemplo, después de una lluvia, o si la carga es muy alta. Entonces, tengo que tener en cuenta eso, tengo que tener el productor me puede decir dónde pongo los animales, o sea, no puedo manejar la lluvia, pero sí puedo tener o una parcela que ya dedico a eso y sé que si va a venir una lluvia puedo dejar los animales, o una pastura con más años que yo puedo decir, bueno, ante la eventual lluvia puedo dejar los animales ahí. No debería permitir que los animales produzcan ese efecto del pisoteo. Pero en definitiva no ha sido un problema grave en este sentido. La calidad del forraje se relaciona con el potencial para producir una respuesta de crecimiento animal deseada. Está determinada por el nivel nutricional, la digestibilidad, palatabilidad y los factores antinutricionales. En los cultivos de servicio, su calidad como recurso forrajero depende del momento de pastoreo. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta la próxima semana para, como siempre, compartir juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.